ocurrido. A ver dónde estábamos. Vamos a bajar. No, estamos más abajo. Ah, no. Muy bien. Bueno, el día de hoy lo que nos toca ver, les había dicho, es este caso, el que tiene que ver con las zapatas que no son céntricas, sino más bien denominadas zapatas de medianería, ¿no? Entonces, es un caso bastante habitual, bastante común en todas las construcciones, porque siempre nos topamos con la situación de que tenemos una limitante con algún vecino a cualquier lado, ¿no? De nuestra situación. No sé si en nuestro caso tenemos esa situación, nuestro caso de estudio que estábamos viendo, pues no está acá. Lamentablemente lo he perdido también eso. Pero recuerdo que debería de estar acá. No. Bien, entonces vamos a ver primero el archivo ese. No sé honestamente dónde está. Y vamos a ver, debería de estar por aquí. No está aquí, entonces está en... Ajá. No lo tengo. Bueno, la verdad no recuerdo dónde está el archivo exactamente. O estaba por acá. Debe estar por acá. Ajá. Las mismas limitantes a ambos lados, ¿no? Que obviamente la propiedad ya no pertenece al dueño de este terreno, sino que tiene esta limitación y por ende debemos acomodarnos en realidad en esta situación, ¿no? Entonces aquí en nuestro caso también tenemos pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas que van a estar en el límite, por tanto deben ser fundaciones de medianería, ¿no? Entonces vamos a trabajar con alguno de estos casos. Me gustaría en lo personal que veamos tal vez estas dos de acá, ¿no? Para verificar nuestro caso de estudio, este tipo de fundaciones. ¿Qué les parece? Ahora sí, ¿quién me estaba ayudando con los datos? A ver, era Franklin, ¿no? ¿Dónde estás? Sí, Gerard, ya estoy Franklin. abriendo mi documento. Ya, super Franklin, gracias, te agradezco. A ver, vamos a ver y vamos a darle una mirada en los datos de cuánta carga ha llegado a nivel de fundación en estas de acá, ¿ya? Para ver y hacer la verificación.
A ver, me voy a anotar por aquí yo también. A ver, vamos a anotar. Sí. C6, ya, correcto. El C6, entonces, me dices, la de servicio es la de 53. Sí, Inge. Ya, 53 toneladas. 53 toneladas. ¿Y puedes tener el dato de solamente la carga muerta y la viva? ¿Cuánto corresponde? Ya enseguida, Inge. Así mejor empezamos desde cero, ¿no? Con eso. A ver. 42 de carga muerta, Inge. 42 toneladas. Ya. Y Y de carga viva, 9,8 toneladas. Casi 10 toneladas. 10, digamos, ¿no? Sí. Ya. Bueno, debería de ser los 53 que me has dicho, pero 10, 42, solo hay 52. Que sea carga muerta entonces 43. 43 y 10 vamos a colocar, ya todos por favor con los mismos datos, así para que hagamos el seguimiento. Bien, entonces ya con esos datos, vean que ya hemos visto, esto no tiene nada que ver acá, todo está perdido. Creo que, bueno, no sé, me va a pedir guardar seguramente, está terrible esto, no quiero guardar nada entonces. Bien, ahora sí, vámonos a ver, al PDF y estábamos hablando de la condición de las zapatas de medianería, ¿no? Vean que debido a la configuración en la cual se van a ubicar, jóvenes, pues aquí cambia de alguna manera pues la situación de las reacciones, sobre todo en el terreno. Debido a que la carga va a llegar, en este caso la carga de servicio va a llegar a esta ubicación, pues vamos a tener una distribución trapezoidal de este tipo, ¿no? Entonces, adicionalmente, por esta configuración, pues se generan unas dos fuerzas adicionales, en este caso, que me van a tratar de volcar a mi fundación. Es una reacción, por ejemplo, a nivel del terreno acá, denominada una fuerza T, y en este otro, bueno, para que entre en equilibrio, pues en la primera viga del primer nivel, se genera también una fuerza de tensión adicional que va a ayudar o va a hacer que entren en equilibrio esto, ¿no? Eso significa que en estos casos a veces la viga también tiene que ser
pues compensada o reforzada también a estas fuerzas de acá, ¿no? Sin embargo, tratamos siempre de idealizar y la vamos a llevar seguramente a esta situación donde buscamos que la distribución, o suponemos más bien que la distribución del terreno sea uniforme, ¿no? De tal manera de que tengamos una resultante que se ubique justo al centro de nuestra zapata, ¿no? Y no como en este caso. Ese es el primer caso que se puede dar. El segundo caso que se da es esta otra situación, que después seguramente vamos a ver también este detalle, que esta fuerza no se genera en la primera viga sino de la estructura, sino más bien justo en la parte superior de nuestra fundación, ¿no? Justo en la parte superior para que pueda generar nuevamente el mismo trabajo de equilibrio, ¿no? Y luego tener una distribución similar a esto, ¿no? Entonces, esas son las dos situaciones estructuralmente o estructurales que se producen en este tipo de fundaciones, ¿no? Debido ya a la transmisión de cargas, ¿no? Entonces, este hecho en realidad hace que debemos tomar en cuenta algunas situaciones, ¿no? Muy particulares para ver y evaluar la parte de, en este caso, el equilibrio, ¿no? Entonces, pero obviamente todo siempre va a estar basado en función a el equilibrio de fuerzas verticales, como todos ya sabemos, ¿no? Tiene que ser igual a cero, entonces siempre vamos a llevar a equilibrio. Los momentos realizados en el borde, en este caso de la zapata, pues seguramente van a tener estas condiciones, ¿no? Entonces, fuerza por momento, hay que ver simplemente qué fuerzas me generan momentos y en qué dirección, y de acuerdo a eso hacemos un equilibrio, ¿no? Entonces hacemos la suma de equilibrios y de esa manera encontramos las reacciones, en este caso la fuerza F, la fuerza T, como en cualquier caso, ¿no? Entonces, entre las fuerzas verticales creo que esto es bastante simple, ¿no? Las únicas dos fuerzas verticales aquí que nos quedan es la resultante y la fuerza P, que deben ser iguales, ¿no? Entonces es equilibrio nada más, hacemos las ecuaciones de equilibrio y algunas recomendaciones que aquí la bibliografía nos proporciona, por ejemplo, para absorber esas tracciones adicionales que se generan en la viga, ¿no? Sobre todo en esta fuerza F que se genera en esta viga de acá, dice que debe al menos adicionarse esta cantidad de acero, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas condiciones también para la fuerza T que se genera en el contacto entre la zapata y el terreno, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver el tema de que no se movilicen en realidad estas fundaciones debido a esta fuerza que actúa acá. Por tanto, vamos a tomar en cuenta la fuerza de rozamiento que se genera en esta otra dirección, ¿no? Y esa fuerza de rozamiento, pues, al igual que en muros de contención, cuando habíamos visto, pues tenemos ese desarrollo de todas maneras, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver ese equilibrio, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando hablamos de elementos aporticados, básicamente esto no es mucho problema, ¿no? Sino simplemente jugamos con las dimensiones de la fundación. Entonces uno tiene que agarrar una condición bastante ya definida, ¿no? O es práctico tal vez, el que va a considerar, por ejemplo, que esta distancia en esta dirección sea al menos dos veces esta otra dirección. Entonces, en este caso en particular de este tipo de fundaciones, las dimensiones casi ya vienen definidas de esa manera, ¿no? Entonces, siempre voy a tener que la longitud más larga de mi zapata debe ser dos veces mínimamente, ¿no? Que esta distancia más corta, ¿no? Entonces, con esa situación, pues básicamente estamos ya cubriendo gran parte de estas verificaciones, por tanto, a veces eso ya ni siquiera se la mira, ¿no? Pero teóricamente es, bueno, ahí está, ¿no? Uno puede realizar también esas verificaciones, ¿no? Eh, Miren que para hacer el diseño es bastante similar a lo que hemos visto,
vamos a tener un dimensionamiento en planta, vamos a tener un dimensionamiento en elevación donde verificamos apunzonamiento con las mismas ecuaciones. Aquí no van a cambiar absolutamente nada, la normativa no cambia para una u otro tipo de fundaciones, ya les hemos dicho, ¿no? Entonces es general, por tanto, las ecuaciones van a ser las mismas. Luego vamos a verificar en este caso donde está acorte por flexión, ¿no? En ambos ejes. En este caso sí es necesario hacer en la dirección X y en la dirección Y, como indica acá. Bueno, aquí ya tenemos desarrollado las ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a realizar esas ambas verificaciones en este caso, y luego determinamos, pues, en este caso el refuerzo de acero por flexión, utilizando la misma condición que hemos visto en el diseño de las fundaciones céntricas, ¿no es cierto? Con columnas céntricas. Entonces, y a partir de aquello, pues verificamos también en la adherencia, en este caso, la longitud de desarrollo, y ya vamos a tener rápidamente nuestro esquema de refuerzo de acero, ¿no? Entonces aquí vamos a reforzar de esta manera. Bueno, esta es la forma en realidad vista en una dirección, en la dirección más, en la dirección de la fundación más corta, y esta está en una vista con la fundación con la dimensión más larga, ¿no? Entonces, de tal manera que nos va a quedar de esta manera, ¿no? Entonces aquí tenemos ya el esquema general del armado de nuestra fundación, ¿no? Entonces, luego ya vemos en el otro caso de las mismas fundaciones, pero en este caso ya conectadas unas con otras, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver después, pero hasta aquí primeramente deberíamos de concentrarnos rápidamente. Pero si se dan cuenta, son las mismas ecuaciones, o sea, el procedimiento y el método no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Entonces solamente tenemos que tener cuidado de calcular adecuadamente, sobre todo en esta parte, ¿no? Esta verificación a flexión. En punzonamiento seguramente vamos a considerar, en este caso, el área crítica de bajo estas condiciones que aparecen acá, ¿no? Entonces aquí está actuando, por ejemplo, el punzonamiento, ¿no? En toda esta área crítica. Entonces debemos determinar simplemente con mucho cuidado esas condiciones, ¿no? Entonces, vean que podemos hacerlo bastante rápido. Entonces vamos a ir a hacer rápidamente, aplicar todas estas condiciones pues a nuestro caso de estudio, con los datos que estamos analizando, bueno, con los datos que nos está facilitando en este caso Franklin. Y añadiremos una nueva hoja y vamos a colocar acá bien. Entonces para esto nos vamos a traer algunas imágenes, tal vez. ¿Dónde está? Por ejemplo, esta de acá. Aquí estaba. Entonces esto vamos a tener como referencia, ¿no? Entonces, bien, como primer paso, en este caso, como primera medida, siempre debemos ir en orden y vamos a colocar, por ejemplo, el dimensionamiento en elevación, ¿no? Primera cosa que estamos haciendo. ¿Qué significa esto? Significa que debemos determinar las dimensiones en este caso, de la fundación, ¿no?
les he dado un dato ya de entrada, donde vamos a decir que la longitud L en realidad va a ser igual a 2 veces, en este caso, B. Entonces, con este dato podemos partir nosotros y determinar estas dimensiones. Pero, a ver, según lo que hemos hecho, y esto les pregunta, a ver cómo estamos entendiendo todo esto. De acuerdo a lo que hemos visto en el diseño de las fundaciones céntricas jóvenes, ¿cómo deberíamos de determinar de manera adecuada, en este caso, estas dimensiones? O este dimensionamiento, no es en elevación, perdón, estoy adelantándome. En planta. Elevación lo vamos a ver después. El dimensionamiento en planta. ¿Qué deberíamos hacer? Veamos qué nos dice el texto. El texto nos dice, bueno, van a realizar o van a hacer de la siguiente manera. ¿No? Dimensionamiento en planta, dice, pues hay que utilizar esta condición. La voy a cortar igual, vamos a llevar rápidamente estas ecuaciones acá, ¿no? Eso nos dice... Ahí. Y luego nos dice, pues va a quedar finalmente de esta manera. Haciendo algunas operaciones, pues eso nos queda de esa manera. Entonces, donde vean que B en realidad va a ser igual a la raíz de P sobre 2 veces la capacidad admisible del terreno. ¿Qué dicen ustedes? Podemos ir por este lado. ¿Cuánto es la capacidad del terreno? ¿Tenemos ese dato? Ingeniero, con las nuevas dimensiones tendríamos que revisar otra vez en la planilla. Exactamente. Ese es el camino. Eso quería que se den cuenta. Claro que sí. Algo que habíamos ya indicado anteriormente es que la capacidad admisible va a ser variable todo el tiempo, ¿no es cierto? Va a ser variable. No va a ser el mismo, nunca, ¿no? Además va a depender también de las nuevas dimensiones. En este caso, miren que hay que hacer un pequeño cambio y modificación en realidad a nuestra planilla, ¿no? Aquí hemos pensado esto directamente para fundaciones que van a ser cuadradas, ¿no? Entonces hemos dicho B y L van a ser iguales siempre. En este caso estamos viendo que eso no va a ocurrir, o sea que ya vamos a estar en un caso de una zapata tipo rectangular. Por tanto, hay que generar un pequeño cambio. No es gran cosa el cambio, no, uno no necesita cambiar ni siquiera su misma ecuación. Puedo copiar, generar una copia rápidamente, no ni siquiera ahí nomás, ¿no? Entonces podemos ponerlo aquí si quiere rectangular, ¿no? Esto, pero hay que ponerlo nomás esquema. Entonces miren que aquí ya puede uno mover rápidamente esta condición, ¿no? Entonces me puedo generar seguramente un nuevo dato por acá, etcétera, ¿no? Y poner el valor de L simplemente también en metros, y aquí ya vamos a empezar a ver cuánto determinamos, ¿no? Y entonces verificar para eso o determinar más o menos cuánto de capacidad vamos a tener, ¿no? Entonces podemos hacer aquello. No tenemos los mismos datos, nuestro perfil del terreno no cambia en lo absoluto, los datos se van a mantener de igual manera, ¿no? Entonces, y con eso pues vamos a poder encontrar
igual creo que todo, ¿no? Y veo que aquí, por ejemplo, para evaluar la capacidad, pues la longitud no nos va a afectar en lo absoluto porque no está dentro de esta ecuación, ¿no? Miren, solamente está B, nada más. Para los asentamientos sí, a los asentamientos sí necesitamos B y L. Y eso ya lo teníamos controlado, ¿no? Creo que aquí no va a cambiar absolutamente nada. A ver, déjenme revisar esto. Sí, solamente necesitamos ver esta otra ecuación de acá. A ver, D sobre B. Y veamos aquí. Ya. Aquí sí. Ah, circular o cuadrada, fundación continua. Y puede ser ahí que tengamos un pequeño cambio, pero si consideramos la solución de Button en este caso, pues igual D sobre B, y no necesitamos para nada la dimensión B, entonces igual funciona, ¿no? Esta solución pues va a funcionar de igual manera, ¿no? Entonces, ¿cuánto podemos empezar? Sabemos que B va a ser pequeño en este caso, ¿no? Supongamos que sea 2 metros. Y ahora sí, con eso, pues, bueno, podría ponerlo ya aquí el doble, porque sé que L va a ser 2 veces la base, pero de nada me va a servir, ¿no? Vean que con eso ya puedo ir verificando. Bueno, aquí debió mover bastante. Sí, creo que la... Ah, no, estos no eran nuestros datos, ¿no? Ah, ves, algo ha pasado aquí. Totalmente. Se me ha movido todo. Estos son los datos de otro trabajo. Ahora sí me he dado cuenta. A ver, ¿quién tiene los datos, por favor? Van a disculpar, pues como les he dicho, he sufrido un pequeño accidente este fin de semana con mi compu y la verdad he perdido un montón de cosas. ¿Alguien tiene los datos ya ordenados acá? ¿Alguien ha hecho o ha copiado los datos de la planilla? ¿O lo vamos? ¿Qué les parece que esta parte la verifiquen ustedes? Considerando esta condición, agarren, me imagino que ya deben tener ya su herramienta de trabajo, sus planillitas ya conformadas y con eso pueden hacer la verificación de la capacidad admisible, verifican los asentamientos igual acá, ¿no? La verdad es que esto está para otros datos que he tomado y los he usado seguramente y se ha guardado ahí y me ha generado un problema. Qué bacán. ¿Ya? ¿Les parece? Y nosotros para avanzar, pues tomaremos un valor más o menos, ¿cuánto habíamos tomado aquí la capacidad admisible? A ver, ¿cuánto nos salía? Vamos a ver por acá. Tomaremos un dato de referencia nada más para no perder mucho tiempo. Ya, teníamos una capacidad admisible de 1.1, ¿no? 1.1 kilogramos por centímetro cuadrado. Seguro que va a variar, ya estoy seguro, ya con las dimensiones, pero no va a ser tan diferente de este valor. Si yo asumo, por ejemplo, un valor de 1 para este nuevo caso, seguro que no voy a estar tan lejos, jóvenes. Se van a acordar. Ya entonces adoptaremos un valor de 1 para este caso, pero ustedes no se olviden, deben verificar con la planillita. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir por este lado y vamos a decir, adoptaremos, por ejemplo, que la capacidad admisible sea de 1.0 kilogramos por centímetro cuadrado.
Listo. Luego nos falta definir también un detalle que corresponde a las dimensiones de la columna. ¿Cuánto te salió, Franklin, de tu prediseño, tus dimensiones de la columna? En este caso, bueno, vamos a tomar que igual sea A y B. ¿Tienes ese dato, Franklin? O la calculamos de esta manera igual. Podemos calcular igual de esta manera, ¿no? Si quieren. Entonces vamos a poner en este caso, el área de la columna va a ser igual al... ¿Dónde estás? Puedo escribirlo por acá. El área de la columna va a ser igual a la carga de servicio dividido entre un factor reductor, que en este caso es una columna o una fundación lateral. Entonces debemos tomar, ¿cuánto les he dicho? 0,35 en realidad, si más no me equivoco. A ver, sí. Creo que les he puesto ya el dato, 0,45, sí, 0,35 para laterales. Entonces vamos a poner 0,35 acá. Y esto multiplicado por F' sub C. Esto debe estar para estas unidades creo que están en unidades de kilonewtons y esto en megapascales. A ver, sí, exactamente, megapascales, 21, y luego aplicamos el factor de conversión a nuestras unidades. Por tanto, ¿cuánto nos daría esto en kilonewtons? A ver, nuestra carga habíamos dicho, donde me anoté, muy bien, era de 53 toneladas, ¿no? Y también anotaríamos nomás todos los datos de, habíamos dicho, igual a 43 toneladas. La carga viva correspondía a 10 toneladas. Y teníamos la carga de servicio como suma de todo esto igual a 53 toneladas. Muy bien, en kilonewtons esto sería 530 aproximadamente, ¿no? Seguro que va a ser un tanto diferente, pero algo muy parecido a eso va a salir. 0,35 por 21 y le aplicamos la para convertir a nuestras unidades por 10.197. ¿Y esto cuánto nos da? A ver, alguien que me ayude. ¿Cuánto sale, jóvenes? Si no me equivoco, 735.29. Digamos, sí, ya está bien, 735.30, digamos, ¿no? Punto 30, ya estaríamos hablando de centímetros cuadrados, ¿no? Y ahora sí, Es 735. no es 37, perdón. 735.3 ya centímetros cuadrados. Y muy bien, de aquí podemos entonces nosotros determinar las dimensiones, o bueno, es el área mínima, las dimensiones mínimas de nuestra columna, ¿no? Entonces, miren que
puede estar acomodado también en esta dirección, dice. Miren, el lado más largo puede estar acomodado en esta dirección. Podemos ver eso, ¿no? Dependiendo también de la estructura. Pero de momento podemos asumir estas dimensiones. ¿Cuánto por cuánto más o menos cubriría esta condición? Será un 25 por 40, más o menos. A ver, ¿cuánto da? 25 por 40, ¿no? No. 25 por 40 se pasa, ¿no? 25 por 40 va a ser 1000. Tenemos 735. Entonces, no. Entonces va a estar menos. 20 por 40, Inge. 20 por 40, sí, pero preferiría tomar, digamos, un valor de 25, ¿no? El lado más corto, ¿no? Debería tomar una dimensión mínima de la columna de 25 y en base a eso calcular aquello, que creo que daría un área. Entonces tendríamos una columna que tenga unas dimensiones mayores o iguales a 25 por 30, ¿no? 25 por 30, que nos va a representar un área de exactamente 750, ¿no? Entonces es mayor bueno, es el área mínima, tiene que ser mayor o igual a esta condición. Tenemos 750 centímetros cuadrados. Entonces creo que me quedaría con este dato, ¿no? 25 por 30. Muy bien, entonces A va a ser el valor va a tener 30, casi nos da cuadrada, y B va a ser igual a 25. ¿Están de acuerdo? No se olviden que claro que estas dimensiones ya deberían de venir definidas del diseño de las columnas, ¿no? Como en este caso nosotros no estamos haciendo aquello, pero deberíamos tener una idea más o menos razonable para trabajar de manera coherente. Y esto nos ayuda bastante. Estoy seguro que no va a cambiar o no debería de cambiar mucho aquello. Y Franklin ha hecho su prediseño, debería de estar también más o menos entre estos rangos. No sé si Franklin has verificado aquello. De mí sale 30 por 30, yo lo hice cuadradas, con cuadrados trabajé. Ya, igual, es válido, ¿no? 30 por 30 estás hablando de 900, un poco más, pero que creo que estaríamos cerca del rango. Está muy bien, no hay problema. Y a veces probablemente el diseño de la columna te va a llevar a 30 por 30, ¿no es cierto? Entonces, también estuviera. Ya. Pero para nuestro ejemplo, pues vamos a tomar en cuenta que es más o menos de esta forma. Bien, con todo esto creo que ya tenemos, bueno, tenemos todos los datos. Recordamos que habíamos dicho que vamos a trabajar con 21 megapascales o hormigón H21, ¿no? Eso significa 21 megapascales y la fluencia del acero también la anotemos, porque siempre me confundo, esto no es prima. Es con 500 megapascales, ¿no? Hemos adoptado esos valores. También podemos poner ya directo el recubrimiento, esto lo hemos verificado ya antes, de 7.5 centímetros. Entonces creo que ya tenemos pues todos los datos para poder hacer el diseño. Ojo que esto debe ser verificado, ¿no? Ojo. Esto sí es lo único que ahora estoy asumiendo. En otras palabras, es un dato que estamos asumiendo, pero que debe ser verificado y vamos a ponerlo ahí, verificar. Todavía, ¿no? Ya, una vez que verifiquemos, seguro que vamos a llegar a determinar las dimensiones nosotros claramente y así vamos a tener un valor de capacidad admisible pues razonable, ¿no?
Bien, entonces, si utilizamos esto, vayamos a determinar, pues, cuánto, por ejemplo, nos debería de haber salido nuestra dimensión de la base, ¿no? Nuestra dimensión de la base, pues, va a ser igual a la raíz de la carga de servicio. No se olviden, cuando uno dimensiona en planta, o va a determinar estos, trabaja en condición de servicio, ¿no? Entonces, eso significa que la carga de servicio para mí era 53 toneladas, ¿no? 53 toneladas, pero si quiero esto que esté en kilogramos, pues seguramente la voy a multiplicar por 1000 y voy a tener 53.000 kilogramos. Todo esto dividido entre 2, que multiplica a la capacidad admisible, en este caso 1. Y de aquí saldrá seguramente un primer valor en centímetros, ¿no? ¿Cuánto nos da esto? $163, ingeniero. 163. 163 centímetros dice que debería de ser mínimamente. Esto a veces siempre es conveniente trabajar de esta manera, ¿no? Puede ser mayor o igual a esta condición. 163 que va a tener esta distancia. Entonces, uno podría de este punto pues adoptar o asumir un valor más trabajable, y siempre vamos a atender un poquito hacia arriba, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué les parece si tomamos un valor de 165, que sí es trabajable, ¿no? Tratando de optimizar a 165 centímetros o 1.65 metros, ¿no? Y de esa manera, pues va a quedar definida la longitud L, que debe ser multiplicado por 2. 165 por 2, eso nos va a dar 330, ¿no? 330. Vamos a probar estas dimensiones inicialmente. Entonces, ven que el dimensionamiento en planta, pues, ya está listo. De esta manera, ya tenemos definido nuestras dimensiones de la fundación, y vamos a pasar directamente a verificar ahora el punzonamiento, para lo cual vamos a denominarlo, si quieren, el paso número 2, aquí, el paso número 2, dimensionamiento en elevación. En elevación, y aprovechamos acá 2.1, punzonamiento. Esta es la figura que deberíamos tomar. El punzonamiento en estas fundaciones se va a dar igual en forma trapezoidal, ya habíamos hablado de esto, con un ángulo muy cercano a 45 grados de inclinación, etc. Visto en planta, esa configuración pues queda de esta manera. Entonces vemos que se genera, en este caso, un área, si quieren, área crítica, miren, en toda esta zona, ¿no? Ese es el área crítica que se genera de punzonamiento, y debemos determinar, pues, primeramente el perímetro crítico, que va a ser todo esto, para determinar esa área. Entonces, la primera tarea que debemos hacer es justamente esto, determinar nuestro perímetro crítico, que la hemos denominado, en este caso, pues B sub 0, ¿no es cierto? Entonces, B sub 0 va a ser lo siguiente. Vamos a llevar nuestro esquema, ¿no? En este caso yo voy a dibujar mi zapata vista en planta, por acá, para que no nos perdamos.
De esa manera, y nuestras dimensiones también de la columna está más o menos de esa forma, etcétera. Bien, entonces ya tenemos nuestra dimensión. Esta longitud L es igual a 3.3 metros. La longitud de B es igual a 1.65, ¿no? metros, según nuestros cálculos. Esta dimensión de acá es 25, ¿no? Entonces vamos a poner por acá B igual a 25 centímetros. Esta distancia denominada A es igual a 30 centímetros. Y con eso pues debemos encontrar nuestro perímetro crítico, ¿no? Va a venir de esa manera y creo que ahora vamos a poder encontrar. Algo que debemos recordar es que esta condición se va a prolongar hasta una distancia de D medios, miren, ¿no? De D medios a partir de la cara de la columna, ¿no? En ambas direcciones, en esta dirección, y lo mismo seguramente en esta otra dirección, ¿no? Entonces siempre vamos a estar con esa distancia de medios. Eso significa que miren que aquí voy a tener D medios, aquí también tengo un valor de D medios. Perdón. De medios. Entonces vean que el perímetro B va a ser igual a la suma de 2 veces esta distancia más una vez esta distancia, ¿no? Entonces simplemente debemos tomar en cuenta esta condición y determinar el valor del perímetro crítico. ¿Cómo sería aquello? Pues va a ser igual a B en este caso. Le voy a abrir un paréntesis, va a ser igual a B, la distancia B que es de la columna, más, en este caso, D medios, más D medios, y todo esto multiplicado por 2, porque una de estas corresponde a esta distancia, deben ser 2 distancias, por tanto por 2, ahora a esto sumamos más toda esta distancia que va a ser, si tengo D medios más D medios es D más A, entonces vamos a decir esto va a ser igual a A más D, simplemente. Y de ahí puedo reorganizar si quiero, ¿no? Reorganizando este dato, pues voy a tener, esto va a ir a 2 veces B, no. Esto va a ser igual a 2 veces B más, más D, pero aquí ya tengo otro D, más 2 veces D también, más 2 veces D y una vez A, más A. Entonces ya tenemos el cálculo de B sub 0. Si reemplazamos nuestros datos de B y A, que son datos conocidos, ya voy a tener un valor numérico, ¿no? Más simplificado de B sub 0. Puedo aprovechar de hacer aquello, entonces B sub 0 va a ser igual a ¿cuánto? Reemplacemos nuestros datos. B es igual a 25, aquí tenemos, hay que reemplazar esto por 25. A es igual a 30. ¿Y cuánto nos damos? 2 por 25 es 50. 50 más 30 es 80. Por tanto, esto va a ser igual a 80 más 2 veces D, que todavía no lo conozco, ¿no? Es lo que hay que determinar. Pero miren que ya tengo ahí una ecuación más trabajable, ¿no? Puedo
determinar también el área en este caso de punzonamiento, o el área que va a estar sometida a punzonamiento, que es esto. Y generalmente a esta área de punzonamiento la denominamos como A sub 0, ¿no? Que debe ser restado de todo el área total. Entonces, ¿cómo determinamos aquello? Pues si vemos, pues, a ver, bueno, en realidad debería de ser todo esto, ya, porque todo eso, si se baja, si falla por punzonamiento, pues todo eso, incluido la columna, pues estaría ingresando en la fundación, ¿no? Entonces, ¿cómo determinaríamos aquello? Pues sería igual a hacer la multiplicación de esta distancia por esta distancia, ¿no? Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, que esto era igual a B más D medios, B más D medios, eso no cambia. De medios que multiplica a esta distancia que era A más D. A más D. D aparece aquí en ambas cosas, en ambos términos, pero seguro que reemplazando aquí ya voy a tener B es igual a 25 más D medios, que multiplica todo esto a 30 más D. Listo. Tengo ya ahí también esta otra condición. Entonces ahora, para verificar apunzonamiento, lo que yo debo hacer es utilizar las ecuaciones que aparecen en la normativa y que creo que deberían estar también acá. Miren que la cortante última, en este caso, pues va a tener esta forma. Recuerden que debemos nosotros controlar que la cortante, en este caso del concreto, ¿no? Tiene que ser mayor o igual a la cortante última generada en mi zapata. Por tanto, seguramente ahora vamos a verificar ese detalle con estas tres ecuaciones que aparecen por acá. Podemos empezar seguramente por el más simple. Recuerden que debemos trabajar con las tres ecuaciones. Y la más simple dice que la resistencia del concreto, en este caso, la resistencia unitaria del concreto va a ser igual a 1.1 por la raíz de F' sub C, y F' sub C es igual a 210, ¿no? 210, que seguramente esto nos da un valor ya estándar, ¿no? ¿Cuánto era esta? 15.94 o algo así, no me acuerdo. A ver, calculemos nuevamente. Sí. 15.94, ¿no? $15.94. Estamos en esto sería en kilogramos por centímetro. Listo, muy bien. Esto debemos igualar a la resistencia última que se va a generar en la fundación, y vemos que esa resistencia última, pues, bueno, aquí estaban estas otras dos ecuaciones, era que directamente la llevemos de una vez por acá, ¿no? Entonces, miren que entonces debemos igualar esta ecuación a todo este término, ¿no? A la carga última, que multiplica a en este caso el área total de la fundación, que sería L por B,
¿no? L por B menos el área que está sometido a punzonamiento, que era toda esta área A sub 0, ¿no? Menos A sub 0, que debería de ser igual a toda esta expresión. Por tanto, deberíamos colocar directamente ese valor que va a ser igual a B, B25, habíamos colocado ya, lo dejaremos directamente de esta manera. Miren que también esto podríamos ya ir reemplazando los datos, mejor los reemplazaremos. L es igual a 3.3, 330, vamos a trabajar en centímetros, 330 por, bueno, falta un 3 por acá, 330 multiplicado por 165, y todo esto debe ser, un poco más acá, menos restar el área de área sometida a punzonamiento, que va a ser igual a todo esto. Entonces 25 más de medios, todo esto multiplicado por 30 más D, ¿no? Entonces, y todo esto dividido entre el factor de reducción por cortante, que es 0.75, eso también ya lo hemos verificado y eso no va a cambiar absolutamente de aquí en adelante. B sub 0 es igual a todo esto, ¿no? Podemos abrir un paréntesis, 80, B sub 0 es igual a 80 más 2 veces D, más 2 veces D, y todo esto multiplicado por D. Excelente. Pero nos falta ver cuánto es la capacidad última que se transmite al terreno. Bueno, eso sí no lo hemos determinado, creo, ¿sí? Aquí deberíamos de haber determinado ese valor de la capacidad última, que no es más que, en este caso, la carga, en este caso, la carga déjenme ver, de servicio, dividido entre el área real que estamos adoptando. Entonces aquí tendríamos 330, si queremos en centímetros. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces aquí va a ser igual a 330 multiplicado por 165, ¿no? 165, y aquí deberíamos colocar ya no la carga de servicio, sino ver cuánto va a transmitir en realidad la columna a la fundación. Por tanto debería de ser la carga última, y eso sí tampoco no lo hemos determinado. Ya la carga última entonces va a ser igual a 1.2 de la carga muerta, que era 43 toneladas, más 1.6 de la carga viva, que es 10 toneladas. ¿Y esto cuánto nos da? Nos faltaba hacer ese pequeño detalle. 1.2 por 43 más 1.6 por 10, eso nos da, me corrigen por favor, 67.6 Correcto, ingeniero. Ese es el valor. toneladas, ¿no? Si quiero en kilogramos, pues vamos a colocar simplemente 67 y la multiplicamos por 1000, por tanto 67.600. ¿Y esto cuánto nos da, por favor? Esa sería la presión total o última que transmite la fundación al terreno. 1.24, ingeniero.
1.24 está transmitiendo. Ajá. 1.24, estamos hablando de kilogramos centímetro cuadrado. Miren que aquí yo ya me doy cuenta de algo, ¿no? ¿Qué les parece ese dato? Estamos diciendo que el terreno debería de soportar 1 kilogramo centímetro cuadrado y se está transmitiendo 1.24. ¿Qué significa eso? Estamos sobrepasando la capacidad del terreno, entre comillas, ¿no es cierto? Porque, bueno, también no sabemos, en realidad no hemos verificado esta situación. Nosotros habíamos sacado, a ver, ¿para qué área más o menos? ¿Cuánto eran? 370 por 370 eran nuestras dimensiones de esta fundación, ¿no? 370 por 370, ¿eso cuánto de área nos da? 300 metros, 3.7 por 3.7 nos da 13.69 metros cuadrados. Ajá. ¿Y cuánto nos daría 1.65 por 3.3? Nos da un área mucho menor, ¿no? Es muy probable que más bien entonces, esto yo los digo por experiencia, que más bien para esta condición de 330 por 1.65, esto tiende a subir más bien. Es muy probable, ¿ya? Por eso es importante verificar esto, jóvenes. Es importante verificar. La capacidad admisible no va a ser constante, no es constante. Entonces probablemente esto suba hasta 1.3, 1.4 inclusive, es muy probable. ¿Ya? Y después, y eso luego nos muestre que estemos en lo correcto. ¿Ya? De momento yo voy a aceptar este valor, ya, aunque estoy diciendo que falta verificar esto, por favor háganlo, verifíquenlo, ¿ya? Y vamos a continuar, ¿ya? Con este pequeño interrogante, por así decirlo, que todavía nos queda pendiente. Pero vamos a aceptar. 1.24 es lo que se transmite, pues ahí vamos a estar todavía. Entonces, muy bien. Puedo directamente, en vez de poner acá este coadmisible, pongámosle directamente el 1.24, ahí, 1.24 kilogramos centímetro cuadrado, están en centímetros, correcto, entonces el resultado debería de darnos también en centímetros, ¿no? Entonces todo esto igualado a 1594, vemos que la única incógnita es el canto D, ¿no? Seguramente ahora haciendo algo de álgebra, esto lo llevamos a multiplicar a este lado, luego vamos a reorganizar todo esto. Sé que es un poco laborioso realizarlo esto de manera manual, uno podría ayudarse con alguna planilla Excel de aquí, es válido, ¿no? Por programarlo rápidamente y a partir de eso determinar el canto D. ¿Alguien ha podido hacer este despeje ya para tener el valor de D en este caso? A ver. $35.51. Muchas gracias. El mínimo me sale 35.51. Sí. Centímetros. Muy bien. Entonces este va a ser un canto mínimo, ¿no? 35.51. Que es muy probable, yo les digo, que sea el mayor valor de las tres ecuaciones a considerar. ¿Dónde están las otras dos ecuaciones? Las voy a traer también, que aparecen acá, ¿no? Entonces voy a traerlas estas dos que ya están transformadas
para trabajar en las unidades MKS. Entonces lo que deberíamos hacer es probar con ambas o con las tres en realidad y hacer exactamente lo mismo. Podríamos, en realidad esto no va a cambiar en lo absoluto. Miren lo que deberíamos hacer es agarrar todo esto, copiarlo a la siguiente condición, y la siguiente condición va a ser igual esto a, por ejemplo, esta ecuación de acá, que va a ser 0,53 por 0,53, que multiplica todo esto a 1 más 2 sobre beta. ¿Qué era beta? Ya sabemos también esto. ¿Qué era beta? ¿Quién recuerda? Relación entre el lado largo y el lado corto, ingeniero. De la columna, ¿no es cierto? Sí. Ah, exacto, ¿no? Cuidado, ¿no? Porque después vamos a ver otra relación de acá. Sí, beta es relación del lado largo y el lado corto, eso significa que es igual a 30 dividido entre 25. Podemos ya anotar ese valor. ¿Cuánto nos da 30 entre 25? 1.2, ¿no? Entonces, 2 dividido entre 1.2. Esto multiplicado por lambda, pero ya hemos visto lambda es 1. Y esto, si la multiplicamos por 210, raíz de 210. Nuevamente, todo esto es un valor numérico y tenemos nuevamente una ecuación con una sola incógnita. Esto no va a cambiar. Hagamos nuevamente el mismo trabajo de despejar esto. Y tengamos otro valor mínimo por acá. ¿Sí? ¿Alguien ya tenía el valor? 30 centímetros, ingeniero. 30, ¿no? Es lo que les decía. ¿No? Generalmente uno ya, cuando hace muchas de estas cosas, pues se va a dar cuenta que siempre esta resistencia va a ser menor, por tanto, pues siempre nos va a dar un canto mayor con esta ecuación. Por tanto, a veces, pues uno ya directamente se va a esta ecuación, ¿no? Y toma como valor acá. Digamos, 30 centímetros exactos. Sí, ingeniero. Súper. Entonces, miren, 30.00008 me sale. no, 30, ¿no? Es decir, no vamos a ser tan quisquillosos con ese detalle, ¿no? 30 centímetros, excelente. Y nos faltaría la última verificación con esto, ¿no? Entonces, miren que esto también la vamos a copiar directamente por acá y vamos a tomar esta ecuación de acá, que sería igual a 0.27 que multiplica todo esto a alfa. Ahora sí, el factor alfa en este caso también depende de la posición, ¿no? de la columna, la posición de la zapata en este caso. Si era una zapata céntrica era de 40. Si era una zapata lateral, ¿cuánto debería de ser? En este caso 30, ingeniero. 30, 30. correcto. Y si era de esquina, 20, ¿no? Entonces, eso también ya lo habíamos anotado en algún momento. Entonces vamos a colocar directamente acá ese valor de 30, que es igual a alfa. Lo anotaremos nomás aquí para que no quede suelto.
igual a 30. Ahí. Entonces 30 por el canto D dividido entre B sub 0, pero B sub 0 era igual a 80 más 2 veces D, más 2 veces D, y todo esto le sumábamos un valor de 2. Y todo esto multiplicado por lambda, lambda es 1, y la raíz de 210. Nuevamente tenemos una ecuación con una única incógnita. Obviamente que aquí hay mayor trabajo por este valor de D, hay que hacer todavía mayores cálculos, pero seguramente si la programamos, esta la podemos programar fácilmente en una planilla Excel, o a ustedes seguro que cuentan con sus poderosas HPs, ¿no? Entonces uno la pone en el HP y ya tiene ese valor. A ver, ¿cuánto nos da esto? Tal vez si alguien puede corroborar 23.3. Ya, muy bien. A ver, alguien más, por favor, si puede verificar aquello. 23.3. Sí, ingeniero, sale así. Correcto, sí. Es lógico, ¿no? Aquí estamos aumentando más, por tanto la resistencia va a ir aumentando más. Entonces, miren que de estas tres debo seleccionar uno, ¿no? Entonces, en este caso, cuando igualamos a las tres ecuaciones, ya hemos dicho, siempre debemos seleccionar el mayor valor que hemos encontrado. Por tanto, vamos a adoptar un valor de canto para nuestra fundación de 36, ¿no? Puede ser 36, en este caso 35.51. Seguramente vamos a adoptar un valor de 36, ¿no es cierto? Entonces, decimos acá, podemos colocar un pequeño texto aquí de las tres ecuaciones, ¿no? Tres ecuaciones, adoptamos el mayor valor de canto. Por tanto, nuestro canto asumido va a ser igual a 36 centímetros. Excelente. Entonces con eso ya tenemos la primera parte verificada, ¿no? Por punzonamiento. Punzonamiento nos da el primer dato de partida para que luego verifiquemos nosotros esto a la cortante por flexión, ¿no? Entonces aquí vamos a verificar el otro paso, que sería paso creo que 2.2 debería de ser. Publicación a corte por flexión. Eso es lo que nos falta hacer ahora antes de determinar el refuerzo. Verificamos a corte por flexión y para eso nuevamente vamos a recurrir a esto. Miren, aquí está esta parte. Bueno, creo que esta no es la ecuación, ¿no? El 0.53 no me late, eso es aquí. Apunzonamiento en flexión debería de ser, creo que esto está mal. Debería de ser a 35. Esto o, sí, más o menos a 35. No, hemos verificado esto la anterior vez, ¿no, jóvenes? ¿Cuánto hemos anotado esta inflexión? A ver, revisemos. No me acuerdo muy bien. ¿Dónde tenía anotado eso? Sí, efectivamente es esta resistencia del concreto a flexión tiene que ser 0.35 por lambda por
raíz de f', ya transformada a kilogramos centímetro cuadrado. Está al revés, esto es 35, ¿no? Entonces la anotaremos acá nosotros, la ecuación que en este caso debe ser la resistencia del concreto debe ser igual a 0.35, es esa, por lambda, pero lambda ya sabemos que va a ser 1, hormigón normal, por la raíz de f''. F', que es la condición en realidad que deberíamos verificar. Pero aquí está, por algún motivo, error de typeo debe ser ahí. Bueno, esto es importante, esto nos vamos a llevar a nuestra pizarra, ¿no? Para tener la referencia. Entonces miren que si vamos a mirar en los dos sentidos, vamos a tener estos cortes, ¿no? Si vemos del lado de la fundación más corta, pues vamos a mirar de esta manera. Si vemos del otro lado, en la dirección del lado más largo de la fundación, pues vamos a tener esta vista, ¿no? Y ahí aparecen estos elementos de M y N, por ejemplo, que deben ser calculados inicialmente, pero lo que debemos entender que en este caso el corte a flexión se va a producir a una distancia D, ya no de medios, sino a una distancia D a partir de la cara de la columna, ¿no? Donde se va a generar una zona de cortante por flexión, ¿no? Entonces eso significa que todo este elemento pues va a estar sometido a ese esfuerzo, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? En esta otra dirección, lo propio. Entonces toda esta zona está sometido a corte por flexión, ¿no? Entonces, bueno, si repetiríamos esto a este otro lado, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, y debido a aquello, pues vamos a generar unas fuerzas, unas distribuciones más bien, una reacción unitaria de QX, denominado QX por esta dirección, porque estamos controlando en la dirección más corta, y QY en esta otra dirección, ¿no? Para eso, bueno, ya creo que aquí tenemos todo. Vamos a revisar simplemente que todo esté bien. Miren, vamos a tener las ecuaciones listas para verificarlo acá. No. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos para ambas direcciones, para esta dirección X y para la dirección Y, ¿no? Entonces verificamos. M debe ser igual a B menos B, dice. Y si B es la columna, a ver, nos traeremos todo esto también. Nosotros vamos a llevarnos esto. Este esquema que son nuestros datos. Y lo voy a poner por acá. Voy a limpiar un poco de esto. Bueno, ya no me interesa que esté este área crítica ahora sí. Ups. Voy a terminar borrando todo, creo, al final. Ya, qué bacán. Entonces, teníamos esta distancia, esto es 25 igual a B, este era A igual a 30 que habíamos definido, ahí, eso es lo que me interesa. Entonces la zona de corte por flexión en este caso se va a dar a una distancia de aquí, a esta distancia D. En esta otra dirección, lo propio, me podría generar lo mismo hasta una distancia igual al canto útil, ¿no? En este caso ya tenemos un dato de partida. El canto que habíamos asumido es igual a 36 centímetros, por tanto eso ya es un valor que nosotros conocemos, ¿no? Bien, entonces
Ahora sí, veamos cómo determinamos M. M obviamente ahora sí es simplemente esta distancia que es medida desde la cara de la columna hasta el borde, en este caso de la zapata, ¿no? Y para determinar M, pues seguramente va a ser simple, ¿no? Debo quitarle a la dimensión de la zapata, B, al ancho B, debo quitarle simplemente B y con eso tengo M. Y esto creo que sí está correcto. En este otro caso, la figura cambia, ¿no? En esta distancia, por tanto, vamos a tener, bueno, habíamos dicho que nosotros vamos a trabajar con L, ¿no? Entonces esto sería L medios menos la mitad de la columna, que sería A medios. Esto sí nos lleva a L menos A dividido entre 2, que está correcto también entonces, ¿no? Entonces, simplemente verificamos aquello en este caso la distribución, perdón, la reacción unitaria Q sub X va a ser igual a la carga última que ya tenemos conocido, multiplicado por la distancia o la longitud transversal, que sería L en este caso para nosotros, ¿no? Según la nomenclatura que estamos manejando. No me gusta el A porque siempre hablamos de áreas y el A se confunde ahí, ¿no? Entonces, sí estaría correcto si reemplazamos lo que es igual, Q sub U es igual a en este caso, la fuerza última que llega, la carga última que llega a la fundación, dividido entre el área, y el área es B por L, entonces L desaparece y se queda B, correcto. Entonces está muy bien esta ecuación, o sea, nos estamos quedando con esta, ¿no? Lo mismo acá, es la misma idea, entonces aquí se va a ir B y nos va a quedar L, eso sí, ¿no? Aquí vamos a cambiar esa L y con eso queda correcto, ¿no? Ya la cortante unitaria va a ser igual a la multiplicación de estos valores por la diferencia entre M menos D, esta zona, ¿no? Debo quitarle a M la zona que no está sometida a corte por flexión, por tanto, simplemente esta zona. Entonces, sí, estamos correctos, lo mismo acá, N menos D, de la misma manera, y tenemos todo listo. Bueno, el momento ya va a ser multiplicado por el brazo, el mismo valor de unitario por m al cuadrado sobre 2, lo mismo acá, n al cuadrado sobre 2. Esto nos va a servir para determinar el refuerzo de acero a flexión, ¿no? Entonces ya está listo también ahí eso. Y las ecuaciones de cortante último van a ser igual a la cortante unitaria en la dirección X y Y dividido entre el factor de reducción que multiplica al canto y la longitud más larga en este caso, que sería L nada más acá, y B y D, esto sí está correcto, nada más. Sí, entonces podemos determinar todos estos valores, ¿no? Rápidamente. Podríamos poner para X, por ejemplo, ¿no? Para X vamos a determinar M. M va a ser igual a ¿cuánto? B es 165 menos B es 25. ¿Cuánto nos da este valor? $140, ingeniero. 140. 140 centímetros. Muy bien. Ya tenemos ahí el valor de M. Y podemos determinar la carga, en este caso unitaria, Qx, que va a ser igual. Este valor de último, ¿cuánto era? ¿Cuánto me dijeron hace rato? ¿Dónde estás? 67.6 toneladas, ingeniero. Exactamente. Para 67.6 era, ¿no? No la veo. ¿Dónde he anotado? Aquí está. 67.6. 67. 600 en kilogramos.
Esto dividido entre la longitud más corta, que sería 165. Y esto nos da 410, ingeniero. 410. Esto es kilogramos por centímetro, ¿no? Sí. Muy bien, y ahora sí, la cortante unitaria, aquí abajo, para no tenerlo, en la dirección X va a ser igual a este valor, que es 410, que multiplica a la diferencia o la zona de tracción, que va a ser 140 menos D es 36, que hemos asumido del anterior paso, igual a 36. Y esto nos da 42.640. muy bien, un valor de 42.600 640 kilogramos. ¿Está correcto eso? Sí, en el QX de arriba se olvidó poner un 0. Ah, ya. ¿Dónde acá? Sí, el mismo valor es, nada más que se olvidó poner un cerito. ¿Dónde me olvida el cerito? No me ubicó. En 67.6 toneladas será, y al convertir a kilogramos usted solamente le puso 2 ceros, no 3. No, pero tienes que multiplicar. Ah, aquí dices. Ah, sí, No, por yo mil solo son, estoy recorriendo la coma decimal 1 y solo tengo que poner yo me dos equivoqué, ceros. ingeniero. Una coma, entonces hay que reducir. Claro. A ver, corrijamos aquello, dividido entre 165, 400, no, sí está correcto, ¿no? 409,69, 410. Sí, está bien. Por 1000 yo también le puse, está bien. Ya, y esto ahora multiplicamos por 140 menos 36. 42.000, sí, pero no está 608, ¿no? $608. No 600. Ingeniero, disculpe, el producto es de 410 por 140 menos 36. Sí, correcto. Entonces, ¿no sería 42.640? A ver, 410 por 140 menos 36, ¿verdad? exactamente, sí. 42.640. Ah, tienes razón. Ah, ya. ¿Sabes qué pasó? Porque aquí, bueno, yo estaba agarrando los números redondos que eran 400, creo que 400, no 10, sino 409 punto algo, ¿no? A ver si alguien agarra todos los decimales, 67.600 dividido entre 165, eso nos da exactamente 409,69, ¿no es cierto? Y si alguien multiplica eso por 140 menos 36, a ver, multipliquen, 140 menos 36, eso nos da 42.608,5, digamos, para ser exactos. Pero al final, ¿qué nos convendría más? ¿Trabajar con Eh, redondeados o directamente con lo que nos sale? Claro,
O podrías redondearlo, digamos, ¿no? Supongamos que lo hemos redondeado todos, ya para que no tengamos valores diferentes y sí, con ese valor, con 410, sí nos va a salir 42.640, ¿no? Un poco más alto, pero ahí claro que estamos yendo más arriba, no hay problema. Esto sería en kilogramos, ¿no? Entonces todos uniformamos ahí. Finalmente, bueno, podemos determinar el momento también si quieren en este momento o después, no hay problema, pero lo que sí nos interesa encontrar es, en este caso, la cortante última, que va a ser igual a esta condición, miren, a 42.000, en este caso, 640, no, 41.640 dividido entre el factor reductor por corte. ¿Cuánto es? No va a cambiar, por la longitud larga, en este caso, que debería de ser L, y L es 330. 330, y esto multiplicado por el canto, y el canto es 36. ¿Cuánto nos da este valor, jóvenes? $4.79. 4.79. 4.79. 4.79, esto estamos hablando en, ahora sí, kilogramos, centímetro cuadrado, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado. En sí, kilogramos, centímetro cuadrado, correcto. 4.79. Y ahora debemos calcular esta relación. ¿Cuánto soporta el concreto? El concreto nos soporta 0.35 por 1 por la raíz de 210. ¿Cuánto da esto? $5.07. 507. 5.07 kilogramos centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado. Y ahora se debe verificar nuevamente que la resistencia del concreto tiene que ser mayor o igual que la resistencia última producida en la fundación. Verificamos, ¿no? Entonces, en este caso, el concreto es 507, es mayor que 479, por tanto, decimos, ok, el canto propuesto de 36 centímetros cumple también con la condición de corte por flexión. Eso significa que nuestras dimensiones de la fundación están correctas, o más bien el espesor está correcta, también el ancho, y podemos determinar ya el espesor H de mi zapato. Entonces, nuevamente, el H mínimo que vamos a tener va a ser igual a, en este caso, el canto asumido más nuestro recubrimiento adoptado, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos 36 mínimamente más 7.5, y eso nos da un valor de 36, 43.5. 43.5 centímetros. Obviamente estamos hablando de un valor mínimo de altura,
¿no? Esto tiene que ser mayor o igual a toda esta condición, 43.5. Entonces yo puedo adoptar seguramente a partir de esto con un buen criterio, decir, bueno, yo voy a tener una altura, una altura total de mi zapata que sea igual a 45 centímetros y seguramente que voy a estar totalmente bien por ahí, ¿no? 45 centímetros. Entonces esta sería la propuesta para hacer, determinar mi refuerzo de acero a flexión, ¿no? Entonces trabajamos de igual manera. Bien, jóvenes, y propongo que la siguiente clase terminemos de ver esto, ¿ya? Quedaremos acá por hoy. Pero también habría que verificar esto, sería interesante que ustedes ya la verifiquen. Vean que después el procedimiento pues es muy parecido a lo que hemos visto anteriormente. ¿Ya? Quedaremos acá, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase. Muy amable.